Bienvenidos a esta segunda parte del laboratorio para narradores. Vamos a empezar la sesión de una manera diferente y les voy a explicar un poquito de qué se va a tratar. En este segundo ciclo, digamos, en donde empieza el nivel intermedio, que realmente de taller intermedio son como aproximadamente 8 meses, algo así nos llevó terminar todo este taller intermedio, que ustedes apenas están empezando y realmente pues todavía no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Este, la dinámica es diferente. Vamos a empezar siempre con la teoría. Entonces, sí es importante que traten de llegar temprano a la sesión. Vamos a empezar siempre con la teoría. Después vamos a comentar el texto que dejé de tarea. Es importante que lean los textos que les dejo, porque si no nos vamos a quedar así como en blanco. Y después vamos a dedicar la sesión, lo que resta de la sesión, a comentar todos, porque en esta ocasión Montserrat mandó texto desde el día, creo, viernes o jueves, no recuerdo, para que lo leyéramos todos y pudiéramos comentar su texto. En este caso, pues es un grupo muy pequeño, no estoy acostumbrada a grupos tan pequeños, en el intermedio ahorita hay como 25 personas y en el de principiantes también. Por ser los sábados y por ser como la continuidad, pues no quedó un grupo muy grande, ¿no? Entonces vamos a poder trabajar de lo más a gusto porque vamos a poder enfocarnos bien en un solo texto o en dos textos a lo mucho. Entonces, en esta ocasión le tocó a Montserrat. También es importante que si ustedes no se han anotado para comentar para mandar su texto en alguna sesión, lo hagan y me digan en qué sesión quieren estar. En el otro taller hemos revisado hasta 5 textos por sesión, entonces es mucho, mucho, mucho trabajo el que nos queda en el otro taller, pero permítanme, déjenme encontrar la hoja de este taller. Bueno, en esta sesión quedó Montserrat, en la segunda sesión quedó Juan, tercera sesión todavía no hay nadie, cuarta sesión Alex Mendoza, quinta sesión Adriana y Vicente y sexta sesión también está sola. O sea que la tercera y la sexta por lo menos necesitamos un texto más para quienes aún no han han apartado su fecha, ¿no? Pero bueno, les digo, va a estar muy, muy alivianado, solamente van a tener que leer 2 textitos para cada sesión, entonces, pues eso es muy, muy fácil de lograr. Sí les recomiendo que se pongan mucho las pilas para leer, tanto lo de los compañeros como lo que dejamos de algún escritor reconocido. Esto porque pues todos cuando vamos iniciando tenemos las ganas, muchas ganas de que nos lean. Entonces, así como nosotros tenemos ganas de que nos lean, con esa dedicación, con esas ganas, hay que leer a los compañeros porque están igual que nosotros. Entonces es como eh, una dinámica así, ¿no? De corresponder. Quiero que me lean con mucha atención para poder mejorar mi texto. Voy a leer con mucha atención porque antes de ser escritora soy lectora y todos tenemos una opinión muy importante y muy valiosa. Y luego se van a dar cuenta cómo en un taller Adriana se puede dar cuenta o uno de los integrantes siempre se fija en los detalles más mínimos. Otra persona siempre se fija en la lógica, otra persona siempre se fija en la ortografía, otra persona en los personajes, y todo eso nos ayuda a que en conjunto podamos trabajar un texto. Hay opiniones muy variadas que nos ayudan mucho siempre. De eso se trata un taller de escritura creativa. Y pues bueno, ahora sí, bienvenidos a la parte 2 de este curso. Vamos a hablar un poco sobre ficción literaria y de género. La ficción se puede dividir en dos partes. Es aquella que busca ser, bueno, la ficción para empezar es aquella que busca ser arte, que busca mayor profundidad, es decir, no solo entretiene, sino que habla, expresa algo sobre la condición humana. Podríamos decir que esta es entonces la ficción literaria.
la que busca entretener, pero lo que más busca es expresar algo sobre la condición humana, explorar realmente cómo somos los seres humanos. Digamos que ese es su objetivo y lo podemos ver en el texto que mandó Montserrat, ¿no? Podemos ver a ese personaje y podemos identificarnos mucho porque siempre todos queremos lograr un objetivo. Siempre, bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? De que un buen personaje siempre debe de tener un objetivo. Y ahí yo veo que este personaje ya tiene una palomita en ese sentido, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a platicar con más calma, pero sí me habla sobre la condición humana y sobre las condiciones en las que vive ese personaje. Aquí lo importante es ver cómo podemos agarrar la teoría y encajarla con lo que están escribiendo los compañeros. Tenemos también la otra parte que es la ficción de género. Aquí ya es unos subgéneros, ¿no? La ficción de misterio, de suspenso, de terror, de fantasía, de ciencia ficción, literatura del oeste, películas, novelas románticas, ya es un subgénero, ¿no? Y entonces tienen un mayor atractivo comercial, digamos que se venden más precisamente porque estos temas sabemos que venden mucho, el misterio, el suspenso, lo romántico, y entonces podemos de alguna forma como encasillarlas. Normalmente quienes leen este tipo de literatura de género, también entra aquí por supuesto lo policíaco, lo detectivesco, la novela negra, claro que entra aquí. Cuando nos encontramos con un lector de novela de género, siempre nos va a preguntar, cuando le dices, no, pues soy escritora, siempre nos va a preguntar, ¿y qué tipo de literatura escribes? ¿Por qué? Porque espera que le des este tipo de respuestas, de misterio, de suspenso, y entonces estamos encasillando. Mientras que quienes escribimos ficción literaria no nos encasillamos en si es de suspenso, de terror, de fantasía, sino que simplemente estamos explorando la condición humana. No, ninguna del, ahorita vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Pero no hay que menospreciar, es lo que les iba a decir, ninguno es menos que otro ni más que otro. No hay que menospreciar a ninguno de los dos, ni a la literatura, a la ficción literaria, ni a la ficción de género. Uno no es mejor que el otro. Deberíamos de aprender de los dos. No, no soy yo una escritora que menosprecie a la literatura de género o a la ficción de género, ¿no? Al contrario, creo que podemos aprender de uno del otro, porque los dos deben de enganchar al público y precisamente creo que la ficción literaria debería de aprender eso de la ficción de género, de los libros de género, de los libros de misterio, cómo logran enganchar al público desde la primera página. Sin embargo, en este taller nosotros no trabajamos ficción de género, trabajamos la ficción literaria. Bueno, a lo mejor ahorita, no, pero ¿por qué? Si yo quiero escribir novelas de misterio, no entiendo por qué no nos quieres ayudar en eso, o de detectives. Bueno, porque queremos textos que tengan entretenimiento, no quiere decir que ustedes no puedan hacer novelas de detectives o de ciencia ficción, no. Lo que buscamos aquí es que hagan libros que entretengan, pero que también tengan un significado profundo. Porque la literatura, como la ficción literaria, debe de aprender a enganchar al público, como lo hace la ficción de género también debería de aprender de la ficción literaria cómo lograr cierta profundidad, profundidad en los personajes, profundidad en la trama, profundidad en la exploración del ser humano, porque normalmente la ficción de género se queda en lo superficial. Por ejemplo, tenemos esta novela de Las sombras de Grey. Ok, si alguien quiere leer realmente ficción literaria que aborde estos temas, pues entonces yo les recomendaría, ay, está hasta allá arriba. Eh, yo les recomendaría pues que mejor lean literatura erótica, pero de la de verdad, ¿no? Y aquí tengo algunos, por decir nada más, tengo Historia de O, que es precisamente de lo que se trata Las sombras de Grey. Eh,
una pareja que tiene encuentros de este tipo, sadomasoquistas, pero él es casado, entonces ella tiene que mantener esto en secreto. Y es precisamente eso, pero yo diría que es como la idea es una copia de Historia de O, ¿no? Que mucho tiempo fue firmado de manera con un seudónimo para que no se supiera realmente de quién se estaba hablando, porque la escritora y el editor protagonista de este libro, pues eran editores y escritores reconocidos, famosos, ¿no? Y otro libro que les recomendaría, que también es ficción literaria, pero que es de este tipo de novela erótica, es la que más me gusta a mí, Historia del Ojo de George Bataille, para que le vayan anotando lo que pueden leer de literatura erótica sin caer en estos bestsellers de género, ¿no? Que son superficiales. Y sí, enganchan al lector por el tipo de temas que tratan, por la forma en que cuentan, pero les falta profundidad. Este es un novelón súper divertido, súper erótico, que cae en lo escatológico, pero está tan bien contado que es literatura. Eh, y bueno, esos dos son los que más les recomiendo. Y hay una antología que hizo la editorial Tusquets en esta colección Rosita que se llama La Sonrisa Vertical, que se llama Nochebuena en tu cuerpo. Y son varios, es una antología de varios autores mexicanos. Sale un cuento muy bueno y muy divertido de Eduardo Antonio Parra que se llama Mal día para un velorio. Una una señora pierde a su hija y tiene ahí una relación en ese mismo lugar, en ese mismo momento del velorio con el yerno. Entonces, no puedo abundar más porque no les quiero hacer este spoiler, pero está también Luis Humberto Croswell, Francisco Hinojosa, Álvaro Enrique, Ana Clavel, que se distingue por hacer literatura erótica, Mónica Lavín, que la verdad a mí, Mónica Lavín tiene un libro de cuentos y no sé en dónde lo dejé porque manual, ay, aquí está. Este libro de cuentos de Mónica Lavín a mí se me hace muy bueno, la verdad, Manual para enamorarse. Entonces también pueden, que es todo menos un manual para enamorarse. Entonces me encanta desde el título, cuando lo lees, el título cobra un verdadero sentido, ¿no? Entonces, pues podrían leer esto. Y entre muchas otras obras literarias de las que podríamos hablar, ¿no? Que exploran esta cuestión erótica, pero desde un punto de vista más literario, que logra precisamente entretener, pero un significado más profundo. Eh, y bueno, hay grandes obras de la literatura que cumplen las dos funciones, tanto entretener como profundidad. La dama y el perrito, por ejemplo, y bueno, es el caso también de los textos que ahorita no tenía planeado, pero que ya se los enseñé, entonces es lo bueno de estar aquí en el librero. La dama y el perrito, de Anton Chekhov, es un cuento sobre el adulterio. A mí me encanta ese cuento, pero a la vez nos mantiene en suspenso, que es lo que tienen esta ficción de género, nos mantiene en suspenso porque no sabemos qué es lo que va a pasar con estos dos amantes que se encuentran y que pues sostienen una relación, pero pues ella es casada, entonces, y creo que él también, no recuerdo, pero también búsquenlo, léanlo, lean este cuento, La dama y el perrito, de Chekhov. Chekhov es un autor que si van a escribir cuento tienen que leer de cajón, ¿no? El Gran Gatsby es una novela de Scott Fitzgerald. Aquí conocemos el mundo de los ricos, nos entretiene en sus fiestas, pero a la vez nos enseña que los ricos no siempre son felices. Entonces, muchos autores o lectores podrían decir que El Gran Gatsby en su momento fue considerada como una obra superficial comparado con los contemporáneos de Fitzgerald, ¿no? Con lo que escribían. Sin embargo, a mí me parece una novela muy bien lograda porque tiene esto que nos entretiene con estas fiestas, con este mundo tan, pues, de ricos, ¿no? Pero que a la vez se mete muy bien en estos personajes que son profundamente infelices. Y otra cosa que le destacaría mucho al Gran Gatsby es que tiene una estructura impecable, impecable. Inicia de una manera
muy fuerte, muy potente y termina yo creo que todavía más. Entonces, yo sé que algunos quizá ya vieron la película, pero sí les recomiendo mucho que la lean. Y bueno, tenemos también Cien años de soledad, que es la historia de un pueblo. Aquí se explora la soledad, la pasión, la tristeza. Es una novela, lo absurdo, los milagros, que son mejor conocidos. La literatura que escribe García Márquez fue bautizada como realismo mágico, pero es un libro que le gusta tanto a aquellos que leen literatura un poco más light, que tiene que ver con la ficción de género, porque te entretiene, porque te envuelve, porque te lleva de la mano de principio a fin, sin importar que sean más de 300 páginas, pero que también es un referente súper importante de la literatura, de la ficción literaria, de la literatura latinoamericana. Entonces, cumple aquí estos tres libros y los que les mencioné también cumplen con estas dos funciones, que son el entretenimiento, pero también el significado. Estos libros son una mezcla de estas dos cosas, son una muestra de lo que debemos de hacer como narradores, mantener a los lectores sin aliento, pasando cada una de las páginas. Pero también tenemos que darles algo que permanezca y brille cuando hayan terminado de leer la última página. Es decir, que no sea simplemente el entretenimiento o pasar el rato, sino que después de cerrar el libro en la última página o cerrar el libro después de haber leído la última página, el lector se quede pensando en esos personajes como se queda pensando en Mauricio Babilonia, como se queda pensando en el Gran Gatsby, como se queda pensando en la Dama del Perrito, como se queda pensando en la historia de estos niños de Historia del Ojo de George Bataille, ¿no? De estos adolescentes enloquecidos, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros o lo que deberíamos de buscar nosotros como escritores. Y bueno, las ideas. Al principio, cuando queremos escribir nuestro libro de cuentos o un cuento o una novela o una crónica, que también podemos revisar aquí crónicas, no tengo ningún problema con eso, pues siempre al principio hay una idea que puede aparecer en diversas formas o de diversas formas. Podemos, por ejemplo, empezar visualizando o porque se nos ocurrió, vimos una noticia en la tele, vimos a un personaje hablando muy chistoso como el Ferras y de pronto decimos, mira, ese sería un personaje increíble si lo convirtiera en un personaje literario. Y entonces nuestro cuento empieza fijándonos o poniendo la atención en, o con las ganas de crear un personaje así. O a lo mejor pensamos una estructura, o a lo mejor un nombre, una situación, una imagen, un diálogo que escuchamos sin querer, salimos a la calle y de pronto la vecina le dice algo a su esposo y a partir de ahí no nos podemos quitar de la cabeza todo lo que puede haber detrás de ese diálogo que tuvieron esas dos personas. Y entonces todo empieza con esa imagen, ¿no? Con ese diálogo. Es lo primero que pensamos. Después, o puede ser que a lo mejor lo primero que llega a nuestra cabeza es el ambiente, un tema, un sentimiento, pero siempre llegan los cuentos de distintas formas, ¿no? Víctor Hugo, por ejemplo, ¿cómo fue que pensó su novela de Notre Dame, Nuestra Señora de París? Leyó en la Catedral de Notre Dame una frase esculpida en la piedra que decía destino. A partir de ahí escribió Nuestra Señora de París, como haciendo un ejercicio de imaginación. Lo que él hizo fue imaginar lo que no sabía, quién, qué persona talló aquella frase en ese lugar, en Notre Dame. Entonces, toda obra de ficción es una acumulación de muchas ideas, personajes, imágenes, temas, diálogos, etcétera, ¿no? Que mi abuela me dijo cuando era niña, mi padre me pegó cuando era niño, cuando era niña quería ser cantante, cuando era niña quería ser famosa o famoso, en fin, es una acumulación de muchas ideas. Lo que hizo Víctor Hugo es que partió de una palabra y su trabajo fue escribir 500 páginas.
Así de simple, parece simple, ¿no? Pero qué trabajo, ¿no? También podemos encontrar ideas en el patio trasero de nuestras vidas, es lo que les decía ahorita. Dice, no sé quién dice la verdad, pero alguna vez leí que todo aquel que haya vivido hasta los 15 años tiene material para escribir toda su vida. Entonces yo creo que aquí ya pasamos los 15 años todos, entonces todos tenemos ya material para poder escribir nuestro libro de cuentos, nuestra novela o libros de cuentos, novelas, ¿no? Entonces busquemos también, por supuesto, en lo que nos ha sucedido, en lo que nos ha pasado, en lo que hemos sentido en determinados momentos, en lo que nos ha tocado ver, en lo que nos ha tocado escuchar, vivir, o lo que les tocó escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo, Melville. Sus aventuras, él cómo escribió Moby Dick, bueno, pues fueron sus aventuras en la casa de ballenas. Todo esto, todas estas aventuras, todo este mundo, pues lo llevaron a escribir Moby Dick. Philip Roth, bueno, él se basó en su familia judía para escribir su obra, sobre todo El lamento de Portnoy, que es la historia de un niño judío. Entonces, nosotros también tenemos seguramente muchas historias que contar. Carver, por ejemplo, nos enseña que las pequeñas cosas de la vida cotidiana pueden provocar la chispa de una historia. Y Flannery O'Connor dijo, miren, aquí está, quien haya vivido hasta los 18 años tiene suficientes historias para toda una vida. No recordaba si lo había puesto aquí, pero aquí está. Entonces, pues esto ya está dicho, ¿no? Todos tenemos algo que contar. Otra cosa muy recomendable, entonces, si todos tenemos historias, hay que investigar en nuestros pensamientos o en nuestros recuerdos. Las ideas filosóficas de Dostoyevsky, por ejemplo, le permitieron escribir Crimen y Castigo. Y de esta obra, la psicología, después, tomó varios conceptos para entender al ser humano. Todos tienen que leer Crimen y Castigo. Y es impresionante cómo, bueno, yo leí un libro, creo que era la edición de Sepan Cuántos, lo leí en la universidad, creo, o antes de la universidad, y sí me pareció impresionante cómo recuerdo que en el prólogo explicaban cómo ciertos conceptos fueron aplicados o se aplican ahora en la psicología a partir de cómo Dostoyevsky fue creando este universo y explorando en la psicología de este personaje principal que es Raskolnikov. Entonces, ahí tenemos los pensamientos filosóficos de Dostoyevsky, ¿no? De este crimen que se comete cuando asesinan creo que son dos viejitas, pero no lo tenía planeado y de pronto pues un crimen lo lleva al otro y se mete en un problema, ¿no? Por eso se llama crimen y castigo, porque es la conciencia que no lo deja en paz. Ahora bien, la ficción o la versión de ficción que vas a escribir no tiene que ser toda tu historia. Si escribimos todo de manera literal, se los juro que va a ser muy aburrido. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que yo siempre les recomiendo es mezclar siempre la realidad con la ficción y que el lector no sepa, no tenga idea precisamente en dónde empieza la ficción y en dónde termina la realidad o viceversa, que sea también como una incertidumbre que va a tener siempre el lector respecto a tus historias, qué fue verdad y qué es inventado. Entonces yo creo que eso también le agrega mucho, como un valor extra a lo que estamos escribiendo, desde mi punto de vista, ¿no? A mí me gusta mucho eso, pensar qué parte le pasó realmente al escritor y qué parte inventó, ¿no? Y entonces aquí viene como una especie de reglita en la que yo me baso, que es, siempre me ha gustado mucho este tipo de frases, ¿no? El escritor Daniel Sada tiene una novela que se llama Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, que el título lo puso de una frase que escuchó en la central camionera de aquí de Culiacán. Y a partir de ahí, pues escribió una historia, un libro y le puso hacia su libro.
Entonces, me gusta mucho jugar con esas frases que tienen que ver con lo que es verdad y lo que es mentira en lo que escribimos los escritores, ¿no? Entonces es porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Es decir, entonces empiezo yo a pensar y a divagar, ¿no? Lo que es verdad, entonces hay que disfrazarlo de mentira para que nunca se sepa, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Entonces, ahí empiezo yo como a hacer mis cosas, ¿no? Entonces luego yo pienso que hay otra frase que me gusta mucho que dice así: literatura es mentir bien la verdad. Y otra vez caemos en lo mismo que dice Sada, mentir lo que es verdad, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Y luego hay otra frase que tengo aquí en mi WhatsApp, nada más que está, creo que es nueva, no me acuerdo bien cómo va, pero dice, toda biografía es ficción y toda ficción es biográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando queremos escribir una biografía, es decir, contar al pie de la letra todo lo que sucedió de verdad en nuestra vida, terminamos cayendo en la ficción, porque no toda la biografía no puede huir de la ficción, siempre hay algo de mentira. Pero cuando escribimos ficción, dice, y toda ficción es biográfica, que aunque estemos escribiendo algo que le estamos diciendo a la gente que es ficción, que es mentira, no podemos evadir la realidad y lo que nos pasó en nuestra vida. Termina siendo biográfico. Entonces, estas tres frases, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, literatura es mentir bien la verdad, y toda biografía, en toda biografía hay ficción y toda ficción es biográfica, pues me remiten a una idea que yo tengo de cómo escribir literatura. Es decir, aquello que pasó lo hago pasar o lo cuento de tal manera que parezca mentira. Y lo que es mentira lo cuento de tal manera que parezca verdad. Y que la gente cuando lee lo que yo escribo diga, ay, no, esto está tremendo, Mariel no sería capaz de eso. Pero y resulta que capaz que es verdad. Y aquello que no hice, que la gente diga, seguro hizo esto, qué bárbara. Y entonces, así es como yo trato de jugar con los lectores también, ¿no? Es una fórmula que me gusta mucho. Pero bueno, vamos a continuar. Henry James decía, el escritor debe de adivinar lo no visto a partir de lo visto. Vemos, por ejemplo, a una persona y seguramente ustedes, porque son muy creativos, por eso están aquí, y tienen mucha imaginación, por eso están aquí, ven a una persona con zapatillas de terciopelo azul en un camión y a partir de ahí empiezan a imaginar una historia. O ven a alguien en el camión con bigote y un morral y empiezan a imaginar una historia. O ven a una mujer muy delgada en un camión o en la calle y empiezan a imaginar una historia. Es decir, siempre estamos imaginando historias a partir de lo no visto, a partir de lo visto. Vemos a alguien e imaginamos lo que no sabemos. De hecho, una vez un amigo y yo estábamos en Mazatlán, acabábamos de terminar un taller literario que di en Mazatlán por un año y nos fuimos al malecón y estábamos ahí platicando y todo, y luego llegaron otros amigos de ahí del taller, alumnos, y estaban bailando ahí en el malecón un hombre y una mujer. El hombre pues se veía alto, güero, blanco, ojos azules, y la mujer morenita, chaparrita, gordita, y entonces todos viendo esa imagen que teníamos ahí enfrente, empezamos a hacer una historia a partir, pero de broma, no riéndonos, pero empezamos a hacer una historia diciendo que él era gringo, que se llamaba Matthew, que ella era mexicana, que era de Concordia, de ahí cerquita de Mazatlán, un pueblito, pueblito, y que la había conocido y que se habían enamorado ayer apenas y que ella se llamaba Conchita, y entonces empezamos a hacer toda una historia, pero involuntariamente, no con fines literarios, sino simplemente pues riéndonos de esta situación y tratando de hacer pues una historia, ¿no? Pero para divertirnos. Entonces, ¿por qué leemos obras de ficción? Si el escritor debe de adivinar lo no visto a partir de lo visto y hacer todo un proceso
de imaginación, bueno, pues entonces también creo que es importante, pues preguntarnos por qué leemos obras de ficción. Pues yo creo que ustedes ya se lo han preguntado, porque si ustedes están aquí no es solamente porque quieran escribir, sino porque pues son muy buenos lectores de ficción. Bueno, yo creo que leemos obras de ficción porque podemos ver la vida secreta de los demás. ¿Y qué es lo que podemos encontrar ahí en la literatura? Pues personas que se sienten perdidas y que tienen tantos defectos como nosotros. Defecto que nunca nos atreveríamos, por ejemplo, a confesar. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que vamos a escribir? Bueno, pues una frase que también me gusta, que es escribe de lo que sabes. Pero también no nos podemos quedar en eso, ¿no? Porque precisamente hablábamos de escritores que han escrito grandes obras a partir de lo que no saben, ¿no? Entonces tenemos que investigar. Y bueno, aquí les puedo contar una historia muy divertida de una charla, una plática que tuvimos con el escritor Javier Velasco hace unas semanas y que hablábamos con él en el taller de Martín Solares de cómo fue que escribió su novela Diablo Guardián. Y entonces él nos contaba algo muy divertido, que él siempre quiso tener a una mujer protagonista y que muchos años lo intentó, pero que por más que lo intentaba, se le seguían viendo los vellos de las piernas. Es decir, seguía pareciendo una voz masculina en lugar de una voz femenina. Entonces se metió a trabajar a una agencia, no una agencia de de modelos, no, era esta organización, dentro de la organización de Miss Mundo, Miss Universo, Miss México, los que hacen este concurso de belleza. Entonces él estaba en la parte periodística y empezaba a entrevistar a las misses, ¿no? Las entrevistaba y escribía algo de lo que ellas le contaban, ¿no? Para entretener a la gente y para que la gente las fuera conociendo. Entonces, a partir de ahí dice que él empezó como a desarrollar más esta cuestión del lado femenino en la literatura. Entonces, luego le ofrecieron escribir una columna en una revista en donde tenía un nombre de mujer, no sé, consejos de fulanita, ¿no? Y entonces las mujeres le empezaban a escribir a esta mujer, supuesta mujer, en la, este, en la revista y él era hombre, pero él les contestaba a ellas y fue todo un éxito. Entonces, a partir de este éxito que tuvo en la revista, pues empezó ya a escribir su novela Diablo Guardián, pero fue, o sea, nos vemos hija, cuídate mucho. Pero entonces aquí lo interesante es que fue toda una investigación de años que él estuvo haciendo con estas modelos, luego escribiendo una columna en una revista, dando consejos a otras mujeres y él era el que les contestaba en esa época en la que mandaban una carta, ¿no? Ya no existía el correo electrónico y todo eso, y pues les recomiendo mucho esta cuestión de esta novela de Diablo Guardián, que fue premio Alfaguara en el 2003. Entonces, no nada más tenemos que hablar forzosamente de lo que sabemos, sino que la investigación va a ser siempre una parte muy importante en nuestra obra literaria, ¿no? En lo que escribimos. Entonces, pues bueno, hay que hacer esto que hizo Javier Velasco, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos puntos importantes que les quiero compartir. La ficción exige una narrativa mejor que la vida misma. No fue en este taller, fue en otro taller que di, en el que me comentaba, bueno, yo estaba revisando un texto de una alumna y la alumna se enojó. Fue en el taller de los martes, ya me acordé. La alumna se enojó porque le estaba corrigiendo ahí y yo le decía que no creía que en un parto todos estuvieran muertos de risa. En un parto donde están haciendo un bebé, pues todo el mundo muerto de risa.
Ok, bueno, yo le dije que no le creo, y entonces, pues de una forma muy violenta, se enojó y me empezó a decir ahí en el taller que, este, que me dijo que ella lo había vivido y que sí, que en el parto se habían reído todos. Y entonces yo le digo: "Okey, sí, es que no estoy diciendo que en la vida real no haya pasado. Yo digo que en este proceso en el que la realidad la convertimos en literatura, necesita ser verosímil. En la realidad pueden pasar muchas cosas, que en la literatura podemos decir: "No te lo creo". ¿Por qué? Porque al momento de convertirlo en literatura no lo tratamos, no tratamos el tema, ni a los personajes, ni la atmósfera, ni la situación de una manera adecuada y por eso no lo creemos. ¿Por qué creemos en Cien años de soledad de García Márquez, que alguien puede volar, que aparecen mariposas amarillas cuando aparece Mauricio Babilonia, perdón, etcétera, etcétera? Porque está construido todo un universo en el que eso es posible. ¿Por qué nos gusta leer Harry Potter? Porque creemos en ese enorme universo en donde eso es posible. Entonces, la ficción exige una narrativa mejor que la vida misma. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer todas esas cosas que pasan en la vida misma verosímiles. También hay que tener mucho cuidado con las expectativas del lector. Si le decimos que es ficción, ellos esperan algo diferente. Si les decimos que es periodismo o que son memorias, ellos esperan algo diferente. Es decir, si yo les digo que, bueno, les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, mi hermana me le llevo 2 años, ella también estaba en la universidad, pero somos personas muy diferentes. A mi hermana le gusta, pues, todo lo que tenga que ver con las cosas que a mí me podrían dar miedo, por ejemplo. Ella anda montada a caballo, es escaramuza, entrena, entrena a otras personas también ahora. Entonces, pues, no le da miedo hacer suertes en el caballo, caerse del caballo, etcétera, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, un día mi hermana estaba aburrida y mi novio en ese momento le dijo, oye, ¿y por qué? Dijo ella, recomiéndenme algo para leer. Entonces ella, le preguntaron, pues, ¿qué es lo que te gusta? Y entonces le dijo mi novio, oye, ¿y por qué no lees La Reina del Sur? A ti que te gustan ese tipo de cosas. Pues La Reina del Sur acababa de salir en ese tiempo, no recuerdo si el libro salió en el 2001, todavía no había serie ni nada de esto, ¿no? Entonces era el 2003, tenía como 2 años que había salido La Reina del Sur. Entonces, mi hermana dijo: "Ah, bueno, pues me lo voy a leer". Y entonces lo leyó y es una novelota, ¿no? Entonces, mi hermana ya iba como a la mitad de la novela y un día que nos ve ahí en la sala platicando, llega y dice: "No, pues qué bárbaro, o sea, me encanta la historia de esta mujer, fue una mujer increíble todo lo que hizo". Y entonces, pues mi novio dice: "Oye, pero si sabes que eso no es verdad, ¿no? Eso es ficción, es una novela de ficción". Pérez Reverte conoció al escritor Elmer Mendoza, Pérez Reverte vino a Culiacán, presentó, aquí anduvo platicando con Elmer, le mostró la ciudad. De hecho, la hermana de Elmer se llama Teresa Mendoza. Elmer le presentó el mercadito en donde venden los dólares estas mujeres. Y entonces mi hermana, pero ¿cómo? Dice, no es verdad, no, no es verdad. El escritor español se inventó esta historia a partir de que vino a Culiacán y conoció todo el movimiento este. Y mi hermana dijo, no, pues, ¿por qué me engañaron así? Y aventó el libro y ya no lo siguió leyendo. ¿Por qué? Porque ella lo leyó con una idea equivocada y tenía unas expectativas que el libro no pudo cumplir. Es decir, ella creyó que estaba leyendo algo de la vida real, como una biografía de la Reina del Sur, y al darse cuenta de que sus expectativas estaban, pues, deshechas, ya no continuó la lectura. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, pues, de alguna forma, ser claros con lo que estamos escribiendo. ¿Es ficción? ¿Es periodismo? ¿Son nuestras memorias? ¿Qué es lo que estamos escribiendo? Sobre todo para cuestiones comerciales, ¿no?
A lo mejor uno dice, es que es una mezcla con crónica y novela y también podría ser cuento, si lo lees de forma separada, ok, pero sobre todo para las cuestiones editoriales, ahí sí se encasilla la cosa, ¿no? O es novela, o es cuento, o es ensayo. Digamos que las novelas de Milán Kundera también caen parecieran ensayos a ratos, ¿no? Por esta cuestión de estar pensando y ¿cómo se le puede decir? Ensayando un tema, precisamente, hablando a profundidad del tema, ¿no? Sobre todo, la insoportable levedad del ser, ¿no? Que es de las que más recuerdo en este momento. Entonces, para cuestiones editoriales también tenemos que tener muy claro esto. En el caso de Canción de tumba de Julián Herbert, que es un escritor contemporáneo, no sé si ya les había recomendado esta novela, pero se las recomiendo muchísimo, ¿no? Es una novela corta, muy contundente, muy perturbadora y aquí hace una mezcla entre ficción y realidad. De hecho, ahorita que estaba explicando eso, estaba pensando precisamente en Canción de tumba, porque pues habla, no sé si aquí lo pongo más detallado, no, pues habla de la vida de Julián Herbert cuando era niño y este, cómo andaba con su mamá de un lado para otro, porque su mamá se dedicaba pues a la prostitución. Entonces, pues cuenta todo esto de cómo pues llegaban distintos hombres a su casa, tenían que andar de ciudad en ciudad, uno de los hombres estos intenta violarlo, entonces pues cuenta todo eso, pero desde mezclando esta ficción y realidad. Ficción, realidad pues porque cuenta la historia de su madre y de él cuando pues él era niño y la realidad porque empieza la novela desde la realidad, ¿no? Desde cuando su madre está o él está en su lecho de muerte en el hospital, él la está cuidando y a partir de este contacto con su madre en el hospital empieza a contar lo que le pasó en la realidad. Y bueno, ficción porque pues hay cosas pues que él inventó que no son parte de lo que realmente pasó, ¿no? Y ahí pueden buscar, por ejemplo, videos en YouTube, entrevistas a Julián Herbert, y ahí les hablará de algunos elementos de ficción que le tuvo que poner a esta historia para que amarrara. Por eso yo siempre les digo, les recomiendo que no se encasillen en querer contar siempre la verdad de lo que les pasó. No, es que esta historia es verdad, me pasó y la quiero contar al pie de la letra. Es muy difícil. Claro que hay un género especial que se llama literatura de no ficción, non-fiction novel, que pues la inauguró Truman Capote. Y ahorita digamos que uno de los más grandes exponentes de la literatura de no ficción es Emmanuel Carrer, que escribió El adversario y que escribió una novela rusa y otras tantas novelas que según él, son no ficción. Es decir, son novelas de cosas reales que le han pasado. Sin embargo, ahora su esposa alega que es que inventaba cosas también en estas novelas. Entonces, la prensa ahorita, meses atrás, pues traía ese tema de que Carrer nos mintió y que no era non-fiction novel, sino que también le metía cosas de ficción. Así como tiempo después, ¿cómo se llama? Richard Kapuczynski, también periodista, admitió que en sus crónicas también metía ficción. Entonces yo les digo, no tengan miedo a utilizar la ficción en sus historias reales, porque es precisamente eso lo que le puede dar el toque literario. ¿Se está sacrificando entonces la sinceridad y los hechos reales al escribir ficción? No, no se reduce la verdad, se magnifica. ¿Por qué? Porque la vida es un recuerdo vago en el que resulta difícil ver las cosas con claridad. Muchas cosas ocurren a la vez. No se han puesto ustedes a pensar si realmente las cosas que recuerdan de niños sucedieron o sucedieron de esa manera o es algo que ya nos hemos inventado y nos lo creímos. Jesús, adelante. De hecho, con respecto a ese comentario, pues primero está la cuestión filosófica de las perspectivas, como estás diciendo. No todos tenemos la misma perspectiva, hay diferentes puntos de vista y bueno, está el dicho de que
No es la misma la historia del victorioso que del vencido, ¿no? Entonces ya desde ahí. Pero la segunda parte es que las ciencias cognitivas han estado explorando y en efecto nuestras memorias se van, no es que se vayan borrando, es que la forma en la que funciona nuestro cerebro es que asimila la información del exterior, la información que nos llega por los sentidos, y la ajusta en los esquemas mentales que ya tenemos. Entonces hay más bien una mezcla y nuestras memorias quedan mezcladas, no son, nunca van a ser fidedignas, y mientras más pase el tiempo, más experiencias vamos a tener y menos fidedignas. De hecho, esa es una de las razones de los déjà vu. Sí, tenemos experiencias tan similares que nuestro cerebro las relaciona inmediatamente con esas experiencias, esas memorias pasadas, y entonces ahí viene habiendo una mezcla, ¿no? Es una cuestión como, bueno, ¿dónde está el límite de estas cajitas donde se guardan nuestras memorias? No existen realmente. Sí, me encantó esto que dijiste, porque yo creo que ya vivimos, o sea, nuestras memorias son ficción o tienen mucha parte de ficción, no sabemos realmente en dónde, hasta dónde llega la verdad y hasta dónde nos hemos creado, un recuerdo, ¿no? Que es precisamente lo que nos decía, Juan. Entonces, concuerdo mucho con eso, ¿no? Y desde esa postura es como yo escribo, ¿no? En el caso del maestro Diego, que fue ¿cómo les puedo? Un alumno de acá de laboratorio para narradores, este maestro, Diego, ingeniero, estuvo en los movimientos estudiantiles del 68, pero empezaron, no sé, desde antes, y en Sinaloa se dieron un poco después, en Culiacán. Entonces, él fue perseguido junto con otros amigos porque los creían sospechosos. Entonces, pues esta parte de su historia da pie para contar todos los temores de toda una generación de movimientos estudiantiles en Latinoamérica. Es decir, los miedos que tenían él y sus compañeros los podemos convertir en sentimientos o en miedos de toda una generación, porque estos movimientos estudiantiles no se dieron solo en Latinoamérica. Pero, ¿qué era lo que pasaba con la cuestión del maestro Diego, que fue alumno de aquí? Bueno, que él está en avanzados ya, que él no quería meterle ficción a su historia. ¿Por qué? Pues por precisamente estos miedos que tenemos de va a perder valor mi historia en el momento en el que yo quiera meterle ficción. ¿Qué es lo que va a pasar con mi historia? Y ese temor no lo dejaba él avanzar. Él terminó por meterle ficción a esta historia porque la realidad era más una anécdota, no le daba para hacer una obra literaria, para hacer un cuento, para hacer una novela. En este caso, él escribió un cuento y pues sí, se animó a meterle ficción. ¿Qué pasaba con estos muchachos que iban corriendo porque iban a un entrenamiento de fútbol? Iban corriendo por la calle, los detienen porque piensan que andan ahí en los movimientos estudiantiles y se los llevan a la cárcel, ¿no? Y ahí en la cárcel les encuentran unas fórmulas de química. Entonces, pues se veía acá como muy extraño, como si quisieran hacer bombas o algo así, y entonces quedan ahí presos, detenidos durante varios días porque los consideraron sospechosos por traer esas fórmulas extrañas ahí, uno de ellos. Y ahí quedaba la anécdota, ¿no? Después ya lo sueltan y todo, pero esa anécdota no le daba lo suficiente para crear literatura, quedaba en anécdota, ¿no? Bueno, quizá es el caso de algunas de sus historias y hay que considerar si le podemos meter un poco de ficción. ¿Por qué? Porque ¿para qué escribimos ficción entonces? Para entendernos a nosotros mismos, para entender el mundo que nos rodea. Cuando hacemos ficción, las verdades aparecen reveladas y ampliadas y se comprenden, digamos que se ordena el caos. No sé si les ha pasado, pero de pronto pues tuvimos algún momento difícil y nos pusimos a escribir sobre eso después de muchos años
estamos escribiendo lo que nos pasó en la infancia, por ejemplo, esto de Julián Herbert y su infancia con su madre en la prostitución, pues, ¿cuándo escribió ese libro? Ya con hijos, incluso con nietos, ¿no? Entonces, estoy segura que después de terminar esa novela, comprendió la historia de una manera muy distinta, que quizá antes no se había detenido a pensar, o que no la había visto desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, a mí también me ha pasado. Escribir algo, igual y fue pura basura lo que escribí, pero me ayudó a sacar esa historia de mi vida, ¿no? A verlo desde un punto más lejano, más objetivo. Juan, ¿levantaste la mano o se quedó de hace rato? Levanté la mano. Ah, okey. Disculpa, es que siempre que toques un tema que tenga No, que no, ver con, no, al contrario, adelante. con cognitividad y ciencia cognitiva, igual nuestros procesos mentales pues no son los mismos de pensar ¿cómo se dice? Internamente, sin voz, que tratar de expresar con voz, porque las limitaciones son diferentes. Nos enfrentamos a las limitaciones de un lenguaje, de una lengua, de una lengua más bien, de un idioma. ¿Sí? Y además tenemos que formular nuestras ideas con mayor coherencia, congruencia y claridad para alguien más. Entonces, en este proceso, nuestro mismo cerebro tiene que explorar, tiene que analizar, tiene que resintetizar toda esta información y es donde adquirimos también nuevas perspectivas. Hago el comentario Ándale. para reforzar lo que tú dices, porque la psicoterapia también es importante, o sea, tenemos obligados a, a explicarle a nuestro terapeuta y también porque es una técnica de estudio, ayudar a tus compañeros a entender lo que tú ya entiendes o al revés, explicar realmente qué es lo que no entiendes, ¿no? Sí, entonces, digamos, a ver, tú dime, Juan, que a través de la escritura podemos, entendernos precisamente por eso. Sí, claro, pues imagínate, si al momento de oralizarlo, si de hablar con alguien respecto a un tema, tenemos esta necesidad o esta obligación de reestructurar nuestras ideas para que nos entiendan, todavía más a la hora de escribir, porque tenemos esta necesidad de ser todavía más claros. Es muy claro que el lenguaje oral y el lenguaje escrito, aunque sea la misma lengua, son muy diferentes, ¿sí? De No, hecho, y de cuando ahondar, ¿no? estudiamos De una lengua, profundizar. ajá, es que es tanto de profundizar como el hecho de las estructuras gramaticales para lograr la claridad, ¿no? Sí, o sea, tú puedes escribir y si escribes como hablas, pues no te van a entender y creo que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces, es un ejercicio, puedes escribir como hablas, luego lo lees y lo reescribes para que te entienda el lector. Ese también es un ejercicio. Así es. Pues sí, es perfectamente, bueno, ahora lo comprendo mejor con lo que tú dices, ¿no? Que es precisamente porque estamos profundizando en la historia o también porque la estamos viendo desde otra perspectiva. ¿Qué tal que la narramos en tercera persona? Y no hablo del yo, sino hablo de ella. Y entonces Sí, podemos, ajá, tratar de salirnos de nosotros mismos. exactamente, y así lo vemos desde otra perspectiva y lo podemos, pues, entender mejor, ¿no? Entonces, cuando hacemos ficción, las verdades aparecen reveladas y ampliadas y se comprenden, ¿no? Se ordena el caos en el que estábamos inmersos. Y pues esto yo lo veo así como cuando estás peleando con una pareja o como cuando te estás divorciando, estás en medio del caos y no puedes entender eso. Y de pronto vas a terapia y te ordenan las piezas y después de varios meses y todo eso, lo puedes ver de una forma completamente diferente, ¿no? Porque ya no estás dentro, sino que de alguna forma lograste salirte y te ríes de lo que pasó, ¿no? Pero en el momento de estar en el caos no lo podemos entender. Entonces, lo mismo sucede con la escritura. Pero entonces nos preguntamos, si leer ordena el caos, ¿por qué los que no leen son más felices? Creo que ya nos estamos metiendo en cosas muy, muy filosóficas, muy,
vamos a salir todos aquí llorando, ¿no? ¿Por qué entonces, si leer ordena el caos, por qué los que no leen son más felices? No sé, no sé. A ver, Montserrat, adelante. Pues, es que me acordé una vez que fui a un viaje y estábamos en un mirador así bien bonito, el paisaje y todo, y yo me quedé mirando y me sentía muy feliz, pues, así, esos momentos normales, y dije: "Se supone que esto es lo que nos enseñan, que es como inspirador, ¿no? Lo que nos hace felices, nos debe inspirar". Y yo dije: "Pero ahorita de lo último que se me ocurre es escribir, o sea, esto no me genera ganas de escribir". Y luego ese momento me di cuenta que escribo cuando me siento triste, enojada, porque de la felicidad como que no sale nada divertido para mí. Hay Sí. una canción de Sabina que dice: "Oiga, doctor, devuélvame la depresión. ¿No ve que mis amigos se burlan de mí y ya no pueden consentir esa sonrisa idiota?". Y luego dice: "Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz". Tiene mucho que ver con eso. Pero fíjate que a mí no me funciona así, por eso te digo que no es nada está escrito. Yo puedo escribir solo cuando tengo paz mental, nada de que estar triste, nada de que estar muy eufórica, no, simplemente estar en la paz, ¿cómo llamar a eso? Estabilidad, eso. Necesito estar estable para poder hacer mis cosas. Ni mucha felicidad, ni depresión, ni tristeza, ni nada de eso. Pero bueno, te digo, todos funcionamos de manera diferente. Adelante, Juan. Gracias, Monse. Disculpa que sea tan así. Ahorita de lo que platicaron, me hiciste recordar, hay un libro que son relatos, crónicas, diría yo, que se llama Nacer mujer en China, de Xinran Xue. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Es muy curioso porque la manera en que ella ordena las historias, ella fue periodista en China, ¿sí? Y creo que el libro lo escribió desde Inglaterra, y va contando de vidas de mujeres, pero como que desde la metrópoli hasta el pueblo más remoto. China es enorme, yo o sea, jamás habría tenido idea de eso. Y el último relato es de una comunidad que vive en cavernas, ¿sí? O sea, chinos, nacionales chinos, pero están tan remotos en el mismo país que viven en cavernas. Yo creo que te voy a arruinar un poquito la lectura, pero las mujeres usan como toallas sanitarias, usan las hojas de unos tipos de cactus que ponen a secar al sol, entonces son fibrosas, ¿no? Pero al acomodárselas se les entierran. Entonces van haciendo callos, ¿no? Y que son dolorosos. Y, o sea, pues la lectura como que va sufriendo, o yo voy sufriendo, pero al final te dice, pero de toda la China es la comunidad más feliz que conocí. Sí, también hace esta cuestión, esta pregunta que dijiste de por qué, ¿no? O sea, los que menos saben, los que menos conocen, son los que a veces tienden a parecer que son más felices, y viene esta cuestión filosófica de, bueno, ¿qué tan bueno es saber de todo, no? Exactamente, ¿no? Es como para rato, ¿no? Estar pensando en esto. Pues los que no leen son más felices porque no piensan, ¿no? Solo viven y disfrutan y van como decimos acá en Sinaloa, con la viada. No van a perder el tiempo haciéndose las preguntas que nos estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que les puedo recomendar aquí como ejercicio para que salgan historias es, escribe una lista de cosas que te agradan y una lista de cosas que te desagradan. Por ejemplo, supongamos alguien llamado Hernán, para escribir un cuento, a ver, escribió un cuento llamado La Caminante. ¿Por qué? Porque quería vengarse de un señor llamado Arturo, que siempre le decía que sus cuentos eran pues muy corrientes porque usaba groserías y todo eso. Realmente era un gran escritor, muy buen escritor, pero a este señor le odiaba a Hernán y Hernán odiaba al señor. Entonces, Hernán escribió un cuento
en donde hablaba de, nos habían dicho algunos chismes ahí de este señor, y entonces Hernán escribió el cuento de los chismes de este señor, y realmente cuando terminó de leer el cuento, al señor Arturo le pareció un cuento magnífico. O sea, el mejor cuento que se había escrito en la literatura latinoamericana, porque hablaba de todo lo que él nos había ocultado y que supimos por otro lado. Quién sabe por qué, pero fue el cuento que más le gustó. Entonces, en esto de la lista, que las cosas que te agradan, Hernán le gusta observar a la gente y trata de imaginar qué es lo que esconden. Y a partir de ahí salió este cuento de la caminante. Tengo otro alumno que se llama Juan Carlos Calderón, que odia la gente que come en restaurantes. Los restaurantes se le hacen de lo más cochinos, de lo más sucios, de lo más desagradables, en especial los restaurantes de comida china. Va ahí y no puede evitar sentir náuseas de la gente que comió en su cuchara, de la gente que está masticando con la boca abierta, de los ruidos que hay en estas comidas chinas, de lo que se sabe que comen ratas, perros, etcétera. Entonces, a partir de ahí, de esto que le desagrada, escribió un cuento de un tipo que va a una comida china, pero va con resaca, y entonces todos los sentidos del asco se le multiplican y termina golpeando a una cajera. Entonces, hagan esta lista de cosas que les agradan y cosas que les desagradan, y puede salir un cuento, un muy buen cuento de ahí. Y bueno, aquí les dejo una frase para terminar esta sesión, la parte teórica, que dice: si hubiese sabido la cantidad de líos que implica escribir un libro, no lo habría empezado, ni lo volveré a hacer, que es de Mark Twain.